Durante mucho tiempo yo pensé que mi vida era una vida normal, tal vez porque todo el mundo se llega a acostumbrar a cualquier cosa. Pero luego examinando mis circunstancias me di cuenta de que había cosas muy malas, patéticas, algunas de ellas en mi caminar. Si comenzamos por mi nacimiento, pues fue bastante traumático. Y aún un poquito más atrás en mi concepción, pues yo me sentiría identificado con un salmo del rey David que dice que en pecado me fui formado, ¿no? Porque mis padres pues tuvieron una relación fuera del matrimonio y quedó embarazada mi madre, lo cual supuso un trauma bastante importante en mi casa materna, porque mi padre no se había enterado del asunto y la verdad no se enteró hasta muchísimo después, ¿no? Pero sí, en casa de mi madre, una familia tradicional, muy religiosa, muy fundamentalista en cuanto a su concepción de la vida. Una familia y eso era un poco la historia que yo pensaba, debo ser una persona normal. Incluso examinando mi familia más allá, porque es que ellos creían que eran incluso superiores, ¿no? Yo noté después, ¿no? Cuando ya lo vi desde otro punto de vista, que ellos pensaban que eran superiores, ¿no? Pero claro, viendo todas las circunstancias, si eran unas circunstancias, pues incluso pobreza, de una vivienda normalita, de las que daba el Estado en aquel tiempo, o sea, todo era más bien escaso. Sin embargo, había un orgullo. Ese orgullo, sabéis que es un problema, y es un problema en todos los países, en España, pues bastante importante. Y nací en un orfelinato, porque mi madre pues, fue expulsada o se fue. La verdad que no me han hablado mucho de aquellos momentos, pero sí que fue lejos de las circunstancias que cualquier persona podría nacer. Lo que me llevó a una infancia mala, sinceramente mala, porque recuerdo algunas etapas de vivir con mi madre y con mi padre, con Pavón, que se casó con un hombre bueno. Yo considero que era un hombre muy bueno, porque él tuvo muchos detalles hacia mí, pero la mayoría del tiempo, la inmensa mayoría del tiempo de mi infancia fue con mis abuelos, lo cual pues ya deja de ser algo normal por sí mismo. Y bueno, muchas circunstancias, no entendía yo luego muchas cosas, ya incluso en la infancia. ¿Por qué no podía yo ir, por ejemplo, a casa de mis amigos, ¿no? Porque como que me querían esconder. Al principio fue así, querían esconderme, ¿no? Fue algo tan dramático que incluso mis abuelos decidieron decirle a la gente, cuando se mudaron de ciudad, se trasladaron a Ponferrada, de que yo era hijo de mi abuela. Claro, eso no duró mucho. Las mentiras tienen las patas bastante cortas y nadie se lo creía. Y el caso es que esa forma de como de esconderme, como que yo era una vergüenza para la familia, yo desarrollé un carácter muy solitario, que me ha acompañado durante muchas partes de mi vida, incluso hoy en día. Yo lucho con la intención de estar solo, aislado, porque así es como me pasé yo gran parte de mi vida, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar, no era muy buen estudiante, la verdad, porque también lo examino desde el punto de vista de hoy. Claro, había algo en mi vida que yo me sentía diferente, empecé a sentir diferente, aunque estaba convencido de que era normal, porque eso es lo que me inculcaban, por así decirlo, pero no, yo sabía que era diferente y muy acomplejado. Se desarrollaron en mí muchos complejos y sobre todo una paranoia que me hacía sufrir bastante, ¿no? Y no fui muy exitoso cuando tenía que estudiar, porque algo había en mi mente, se desarrolló una mente, pues claro, las personas que están solas desarrollan mucho la fantasía, y yo desarrollé una fantasía enorme. Yo tenía un mundo dentro de mí que simplemente pues estaba feliz con él, y con él ese mundo vivía, ¿no? Pero claro, está muy bien, la imaginación es algo extraordinario. Con la imaginación el ser humano ha llegado
a lugares que no podíamos sospechar, pero la fantasía es otra cosa. La fantasía es vivir una realidad paralela que nada tiene que ver, evidentemente, con lo real. Y bueno, etapas en mi vida. El caso es que ya pues llegó el momento de enfrentar el aspecto laboral. Por supuesto, hice el servicio militar, que en aquel tiempo era obligatorio. Decidí hacerlo antes de tiempo, un año antes realmente, para pues como quedar libre, ¿no? Y empecé a trabajar, y el trabajo se volvió un refugio para mí. De tal manera que yo sí que reconozco que era un adicto al trabajo. Yo me llegaba a pasar noches enteras trabajando. O sea, empezaba y si yo tenía que terminar algo, lo iba a terminar porque mi trabajo administrativo me apasionó y lo hacía. Y constantemente estaba desarrollando mi labor y me encantaba. En ese proceso ocurrió algo importante en mi vida, ¿no? Y es que llegó el tiempo en que salía la oportunidad de ir a Venezuela. Y llegué a la ciudad de Maracaibo. En Maracaibo las circunstancias eran las mismas, experimentando además algo muy paradójico. Mis recursos económicos eran muy buenos para ese momento, ya la situación de pobreza ya estaba superada y olvidada, eran muy buenos, pero el vacío que yo sentía en mi corazón, pues a medida que iban pasando los años, era cada vez más grande, cada vez mayor. Y ocurrió que conocí a una persona en el trabajo que me motivó. Algo, ya sabemos, algunos le llaman el flechazo, ¿no? Y la que hoy es mi esposa, Emma, la conocí en una relación laboral, estábamos construyendo y los materiales, un material más importante para una obra de construcción es el hormigón, y ella precisamente trabajaba en una empresa de hormigón. Y allí yo poco a poco empecé a cautivarme con ella, ¿no? Realmente me gustaba porque además su forma de vida era totalmente diferente. A pesar de que pues, los que la conocen sabéis, es una persona alegre, es una persona que, bueno, han pasado ya 41 años casi, ¿no? Desde aquel momento, y no ha cambiado. Pero había algo más que su alegría. Había una forma de vida que me empezó a hablar de ella, y era una forma de vida en Cristo, en el Evangelio. Pero claro, yo supuestamente era cristiano. Mi familia era tradicional. Últimamente, además, como un año antes, hasta un año antes, yo había estado en una práctica religiosa más profunda, a ver si eso era lo que me iba a llenar. Pero no llenó nada, ¿no? Y yo iba a misa todos los días. Pero no solucionaba mis problemas. Esa sensación tan extraña que sentimos los seres humanos por dentro, no la solucionó, no la pudo solucionar. Entonces, bueno, su forma de pensar, de vivir, de enfocar las cosas me gustó. Y ella un día me invitó a una iglesia. Y digo, bueno, pues yo voy a iglesia. La verdad, quedé tan decepcionado de esa última etapa súper religioso que había abandonado un poco ya todo el asunto de religión, ¿no? Ya estaba un poco... No es que me dedicara a vivir la vida, nunca lo he hecho, nunca he sido vamos a llamarle, en España le llamamos un golfo, no. Pero ya, lo que sea, no me daba igual un poco todo. Como que estaba ya en un plan de supervivencia y nada más, ¿no? Entonces, bueno, fui a esa iglesia invitada. Era una iglesia bautista, nunca en mi vida había estado yo en un lugar semejante. Pues sentía mucho que me arropaban muchísimo. Los jóvenes salieron todos y hablaban conmigo, y bueno, una cosa muy, muy distinta, ¿no? Pero claro, yo tenía mis resistencias. A pesar de que había dejado de lado mi religión, tenía mi resistencia, porque pensaba que yo estaba en lo verdadero y que no había otra cosa, ¿no? Tal y como había sido educado, igual que pues, muchos de los españoles y de otras latitudes del mundo. Pero fijaos, fue como un parto, porque yo empecé a salir con Emma y a aceptar su invitación para ir a la iglesia un mes de marzo, recuerdo, y llegó el mes de diciembre,
de ese año, fue en 1982. Ella, junto con una hermana suya, estaban involucradas, por supuesto, en la iglesia, muy involucradas, y dirigían a los chicos, a los jóvenes, a los chiquititos, y a los de 6, 7, 8, 9 años, no sé, esa edad. Y preparaban una obrita de teatro, pues para el 24 de diciembre. Y como yo hacía fotografías, otra cosa, digo, a ver si es que esto también llena mis vacíos, pero bueno, el caso es que tenía mi cámara, hacía fotografías, y me dijo, ¿por qué no me haces las fotografías de ese evento para los niños? Y a ver, bueno, no me gustó mucho porque yo, la verdad, había visto la iglesia desde fuera, nunca había entrado. Siempre me quedaba en la puerta, ¿no? Y tenía que entrar, claro, para hacer las fotografías, no las podía hacer desde la puerta. Así que entré, esperé pacientemente, hice las fotografías, y después de las fotografías, pues el pastor, como es lógico y normal, pues dio un mensaje. Claro, a mí me da mucha vergüenza. Si hubiera sido hoy, a lo mejor que ya no tenga tanta vergüenza, me levanto y me voy. Pero tenía una paranoia, que me horrorizaba que la gente me mirara, ¿no? Pues no salí. Y me quedé allí sentado. En primera fila, además. Ya no en la puerta, en primera fila. Entré en la iglesia. ¿Sabes? Lo bueno fue que entré y nunca más he salido. Pero bueno, estaba ahí en primera fila y comenzó la predicación, que si te digo la verdad, yo no sé qué dijo, pero sé que en algún momento algo dijo que empezó a tocar mi corazón. El corazón es la mente, ¿no? Todo entra por la mente, y empecé a sentir en mi mente que aquello era la verdad, que aquello era lo que yo necesitaba, ¿no? Y tuve una lucha, pero una lucha real. Yo tenía mi mano abajo, y el pastor tenía la costumbre de decir que si alguien quería recibir a Cristo, que levantara la mano. Y no podía. No podía, por vergüenza y porque parecía que algo me sujetaba la mano. Hasta que finalmente lo hice, y fue como una liberación. Yo sentí que algo se había destapado en mi vida, ¿no? Y luego, pues ya para mi mayor desgracia personal, también el pastor tenía la costumbre de sacar adelante a los que habían levantado la mano para orar por ellos, ¿no? Entonces, claro, yo esperaba, como había visto en otras reuniones, que más gente saliera, ¿no? Y bueno, dice, bueno, yo me meto ahí entre ellos y ya está. Pero qué vergüenza para mí, vergüenza personal, ¿no? Lo agradezco a Dios muchísimo, pero era una vergüenza personal, que no salió nadie, solo yo. Y qué tremendo. Bueno, ya oró por mí, yo sentí una paz, sentí un alivio. Y como os digo, yo entré, ese era el primer día que había entrado en la iglesia y nunca más he salido, porque para mí fue un cambio espectacular. Fue encontrar paz, encontrar un reposo a mi mente, que, repito, estaba atormentado por la fantasía, atormentado por pensamientos, atormentado por una forma de vida que era ilógica, incluso para mis circunstancias normales y naturales, ¿no? Pero pude encontrar la respuesta. Y la respuesta es Cristo. No hay más. La respuesta fue algo espiritual, porque mi mente era la que fantaseaba, pero mi espíritu estaba muerto, literalmente. Y ese día, y es importante, por eso una decisión personal, el Señor nos ha dejado libres. Y cuando yo tomé esa decisión personal, realmente fue mi espíritu el que renació. Y mi espíritu empezó a darle vida también a mi alma, a mi mente, a mis sentimientos, a mi voluntad. Y comenzó un cambio que al principio fue muy rápido, tremendamente rápido. Yo me asombraba yo mismo de que yo amaba a Cristo, amaba la iglesia, amaba lo que hacía, y ya sí que ahí es que mi involucramiento fue tal que es que yo ya me olvidé de todo, ya no tenía ninguna cosa más que esperar pacientemente a que Emma me diera el veredicto, porque ella tenía que comprobar que yo era cristiano de verdad, y casarnos, y empezar una nueva vida. Y esa vida, pues ahora, pues fijaos, el Señor me llamó incluso a su servicio, que es un honor muy grande, ¿no? Y hemos tenido un hijo, un solo hijo, y ahora un nieto, que es una maravilla, ¿no? La verdad que nos complementa muchísimo. Y estoy tan realizado.
la gente lo que está buscando es la felicidad. Entonces uno la buscan en las drogas, yo la buscaba en el trabajo, en cualquier cosa, porque la felicidad es algo que depende de unas circunstancias, depende de personas, de momentos, de con quién estés, de lo que hagas. Pero la frustración que yo había sentido tantas veces de que esos momentos de felicidad se iban, te deja peor. Pero a partir de ese momento encontré algo que viene del cielo, que se llama gozo. Y el gozo ya se instala en la vida, ya las circunstancias no lo afectan, ya las personas no lo afectan, solamente es producido por Cristo y es el que nos lleva a experimentar, ahí sí, la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Y esta es mi historia. Espero que sea ilustrativa y que pueda también tocar tu corazón como tocó el mío hace ya 41 años.